Voz de la cruz que llama a Cristo ven, voz tierna compasiva a Cristo ven. Hoy es el tiempo acepto, hoy salvará. El Señor sea con vosotros. Soy el pastor David Warner de la Iglesia Evangélica Luterana Española y es mi privilegio ofreceros un sermón para el octavo domingo después de la Santa Trinidad, que sea de mucha bendición. La lectura del Antiguo Testamento para el octavo domingo después de la Santa Trinidad viene del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 16 a 29. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí, la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esta es la palabra de Dios. Te adoramos, Señor. La epístola viene del libro de Hechos, capítulo 20, versículos 17 a 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esta es la palabra de Dios. Te adoramos, Señor. El Santo Evangelio viene de San Mateo, capítulo 7, versículos 15 a 23. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es el Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Siempre ha sido igual. Las ovejas tienen que escuchar bien y discernir la predicación de sus pastores auxiliares, para saber que estén predicando el mismo mensaje que el buen pastor, Cristo Jesús. Pero con tantas divisiones en la cristiandad, con las diferencias de enseñanzas tan importantes como existen hoy en día, hay que admitir que el porcentaje de predicadores falsos es muy alto. Porque Cristo siempre ha sido muy claro. Hay una sola verdad. Y cualquier predicador que contradice esta verdad es un profeta falso. Entonces, con tanta discordia, muchos predicadores tienen que ser equivocados. Pues, ¿cómo podéis guardaros de los falsos profetas? Bueno, Jesús nos da la guía. Por sus frutos los conoceréis. Buen fruto, profeta fiel. Fruto malo, profeta falso.
ya está. Pero, ¿qué es el fruto de un profeta? ¿Tiene que ver con la conducta de vida de los predicadores o con algo diferente? Bueno, no es que la conducta de vida no sea importante para predicadores y cada cristiano, pero el fruto que distingue un profeta de los demás miembros del pueblo de Dios es su vocación de predicar públicamente. El fruto principal de un profeta es el mensaje que sale de su boca. Fruto malo sería cualquier mentira acerca de Dios y su salvación. Fruto bueno sería la verdad. Pero todavía queda la pregunta: ¿cómo debemos juzgar estos mensajes? Nuestras lecturas de hoy nos ayudan mucho. Nos hablan de al menos 3 tipos de falsos profetas. Pueden ser más, pero abarcaremos un porcentaje alto de los casos solamente por hablar de esos 3. Los falsos profetas crasos, soñadores y rapaces. Primero, los falsos profetas crasos. Son aquellos que mienten sobre la identidad de Dios, que permiten aún dirigen el pueblo de Dios de confiar en Baal, es decir, en dioses falsos o ídolos. Hay un solo Dios y es celoso, como muestra su primer mandamiento: no tendrás otros dioses aparte de mí. Por supuesto, un falso profeta craso no es solamente el que promueve un ídolo en lugar del verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino también el que predica en el nombre del Señor, pero a la misma vez también predica en los nombres de otros dioses. Hay muchos que dicen: tranquilo, al final no importa cuál Dios adoras, porque todos los caminos llegan al mismo destino. Pero no, es falso. Hay un camino solo a Dios, porque solo hay un Dios y todos los pretendientes deben ser rechazados. Segundo, tenemos los falsos profetas soñadores. Son aquellos que dicen que Dios no toma en serio su propia ley. Oímos de estos mentirosos en la lectura de Jeremías de hoy. Los soñadores minimizan la seriedad del pecado y aseguran a sus oyentes que no haya nada que deben cambiar. Te dicen: tú puedes seguir en la obstinación de tu corazón y no te pasará nada. Paz tendréis, es su mensaje a pecadores. Sed tranquilos, no vendrá mal sobre vosotros. El profeta fiel declara que el Señor aborrece el pecado y sin un cambio radical Dios no tendrá nada salvo castigo para los pecadores. Es un mensaje sin aficionados, es durísimo. Finalmente solo entendemos esta realidad dificilísima cuando miremos a la cruz. Allí es donde captamos la seriedad del pecado, de nuestro pecado, cuando vemos la humillación y el sufrimiento que fueron el coste de nuestro rescate. En el Calvario vemos la tempestad de Jehová que salió con furor, la cual saldrá todavía sobre todos los que se burlan de la ley y la justicia de Dios. Tercero, tenemos los falsos profetas rapaces. Son los lobos que mantienen la ley, pero dicen que la ley es la suma total del mensaje de Dios a nosotros. En la cruz de Cristo vemos la seriedad de la ley, pero eso no es el final de la historia. Es verdad que el furor del Padre contra nuestro pecado solo se puede reconocer correctamente en el padecimiento de su Hijo Jesús. Pero hay más al relato, algo extra, lo cual Dios quiere
que sea predicado. Los profetas lobos quieren parar la historia justo allí, en la tristeza de la muerte de Jesús, con sus oyentes atrapados en la desesperación. Lo hacen para mantener un control cruel sobre las ovejas. El fruto malo de los lobos rapaces es no perdonar al rebaño. Es rehusar anunciar el otro lado del mensaje de la cruz. Porque en el mismo momento terrible, el Padre, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, también nos amó. El Dios Trino, en la crucifixión, expió todo nuestro castigo bien merecido para poder compartir con pecadores su perdón y justicia. En la muerte de Jesús está cumplida la justicia eterna de Dios 100%. Esto es el cambio radical que nos salva. Lo que es el máximo acusación contra nosotros, hombres perdidos, que crucificamos al Señor de gloria, es al mismo tiempo la declaración del amor de Dios a los mismos pecadores. Amor a mí y amor a ti. La profecía rapaz es la mentira más fea, porque quita la salvación del pueblo de Dios justo en el momento que el Señor quiere entregarla. No es que el Padre eligió castigar a su Hijo sin razón. Lo hizo en amor, para rescatarnos de la condenación eterna. Los profetas son enviados para hacer una sola cosa: anunciar esta buena noticia a todos. Al final, un profeta fiel del verdadero Dios anuncia esta sorpresa misteriosa: que Él, que no conoció ningún pecado, fue hecho pecado, castigado en nuestro lugar y murió, para que en Él fuéramos hechos la justicia de Dios. La voluntad del Padre Jesús es que este anuncio sea proclamado desde las azoteas, en voz alta, para que todos puedan oír y creerlo. Sin duda, proclamar el Evangelio requiere que proclamemos la verdad sobre quién es Dios y lo que nos exige su ley. Esto es el preludio necesario para que corazones arrepentidos puedan oír y recibir por la fe la buena noticia de Cristo, crucificado y resucitado, el quien hoy nos ofrece perdón y amor. Hermanos y hermanas, oremos al Espíritu Santo para que siempre nos ayude a rechazar a los falsos profetas. Hay un solo Dios, revelado a nosotros en el hombre Jesucristo. Tenemos su historia fiel en el milagro de la palabra escrita y conservada para nosotros en el libro que se llama la Biblia, la cual nos predica a Cristo, su Padre y su Espíritu, y la exclusividad de la salvación, solo en Cristo. Esto es la palabra fiel desde Génesis hasta Apocalipsis. Sosténnos firmes, oh Señor, en la palabra de tu amor. Refrena los que en su maldad tu reino quieren derribar. Que el Señor también nos ayude a rechazar la mentira más fácil y común, la de los profetas soñadores, que dicen que no importa la ley de Dios, que nuestro pecado no es tan serio, ni tampoco Dios vaya a castigar a los que persisten en su iniquidad. Rechazar la ley de Dios es al mismo tiempo rechazar la obra de Cristo en la cruz, y por ende es invitar caer sobre nosotros el furor del Señor. Esto es la realidad más temeroso que hay. Nuestra culpa bajo la ley de Dios. No podemos soportar mucho este mensaje, y por eso también oremos que Cristo nos ayude a rechazar los falsos profetas rapaces, los lobos que quieren descartar el Evangelio del pleno perdón de los pecados recibido aparte de nuestras obras, recibido por la fe. Nada es más importante.
Sin el anuncio de la justificación por la fe y la salvación por la gracia, la confesión del nombre del Señor carece contenido. Hacer milagros sin anunciar el Evangelio es un engaño. Predicar un Cristo sin perdón es predicar un Dios falso. Pero con la buena noticia de la gracia de Dios entregada a nosotros en y por Jesús, la predicación nos da vida nueva. Y por eso estamos aquí, para oír y recibir todo el consejo de Dios, el testimonio acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta buena noticia de perdón y salvación es la fuerza más poderosa en el universo. La profecía de nuestra eterna salvación entregada a nosotros a través de la palabra, incluso en el misterio de la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo dado y derramada para el perdón de todos nuestros pecados. Esto es la palabra fiel de nuestro profeta veraz, Cristo Jesús, el crucificado. Alabanza sean a Dios. Amén. Voz de la cruz que llama a Cristo, ven. Voz tierna, compasiva, a Cristo, ven. Hoy es el tiempo acepto, hoy salvará. Oh, debes conocerle, ven pecador.